Bien, vamos a saludar a nuestro tercer invitado, al economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Con él vamos a hablar de la coyuntura económica que vive el país. ¿Cómo está, economista? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buen día. ¿Cómo está, Jaime? Gusto de saludarlo. A sus órdenes. Economista, quiero entrar con el tema del crecimiento económico que nos está diciendo el gobierno y están celebrando, que hay un crecimiento de 4.3%. Y también, bueno, ver cómo es que crece la economía del país. Pues, o sea, yo a todo el mundo, a mis amigos que les pregunto, ¿cómo está tu situación económica? Todo el mundo me habla que va de mal en peor. Pero hay un sector de la población que le está yendo bien, ¿o qué? Por supuesto, el quintil más alto de la población. Si usted divide la población ecuatoriana de 18.2 millones de personas en 5 partes, es decir, en 5 quintiles, dependiendo del ingreso de cada quintil, vale decir 20% cada quintil, 20% de la población. El quintil más alto, a ese quintil le está yendo bien. Cada quintil son más o menos 3.600.000 personas, pero no a todo el mundo le va igual. No a todos los 3.600.000 le va igual. Hay unos a los que le va extremadamente bien, los que ganan 21 o 22 millones de dólares al año. Les va bien, pero no igual a los que ganan 100.000 dólares, 80.000 dólares al año, en fin. Pero cuando usted va mirando los otros quintiles de la población, resulta que los 4 primeros quintiles, esto es el 80% de la población, no tiene capacidad para cubrir la canasta básica familiar plenamente. La cubren solo parcialmente. Por ejemplo, el quintil más pobre de la población apenas puede cubrir el 16% de la canasta familiar básica que publica el INEC. El segundo quintil, el segundo 20%, solo puede cubrir el 30% de la canasta básica. Y así, el tercer quintil solamente cubre el 50% y el cuarto quintil cubre el 74%. Usted ve que ninguno de estos quintiles cubre plenamente el costo de la canasta básica de 819 dólares mensuales. La canasta básica son los bienes y servicios esenciales, 75 bienes y servicios esenciales que el INEC pone en lo que llama la canasta familiar básica, que son esenciales para que la gente sobreviva, para que la gente pueda vivir. Entonces, usted no puede medir con la misma vara, como hace el INEC, al que está en el quintil más pobre con el que está en el quintil más rico, porque lo que el INEC saca son promedios, y los promedios esconden la realidad. Aquí, el quintil más pobre solo puede cubrir apenas 16% de su canasta básica, mientras el quintil más rico puede cubrirla prácticamente 2 veces. Lo mismo ocurre con el PIB y con el crecimiento económico. El crecimiento económico no es una medida del progreso de la gente, es una medida del progreso del tamaño de la economía. Pero lo importante es ver cómo el crecimiento económico se transmite a las personas. Y los canales fundamentales de transmisión del crecimiento económico son el consumo y la demanda. Entonces aquí nuevamente volvemos a los quintiles. Entonces si el consumo y la demanda son los canales fundamentales del crecimiento económico, es obvio que los que pueden cubrir apenas el 16% de la canasta básica la están pasando bastante mal. Y así prácticamente el 80% en diferentes grados. Lo que ha ocurrido, mire, en realidad esto no creo que le importe mucho a la gente, hay temas mucho más importantes, pero ya que usted me pregunta, simplemente le contesto, porque es un análisis más académico para quienes les interesa hacer el seguimiento de la economía. Es decir, pensar que la economía crece en 4.3%, que va a crecer en el año 4.3%, es absolutamente irreal. Lo que tenemos es un rebote económico, porque se está comparando el 4.3% es un crecimiento del segundo trimestre de la economía del año 2025 con el segundo trimestre de la economía del año 2024. Pero en el año 2024 caímos al pozo. Tuvimos un decrecimiento total en el año, tuvimos recesión. Entonces usted está comparando un año de rebote económico como el 2025 con un año de recesión económica. Los estudiantes de primer nivel de economía saben que esa es una comparación absurda.
porque no es una comparación de crecimiento económico, sino una comparación estadística. Lo que usted tiene que medir y ver es si el crecimiento económico que están proyectando los dos primeros trimestres del año son sostenibles, es decir, están estructurados para que sean sostenibles y no lo están. ¿Con base a qué se ha producido este crecimiento? Con base a las ayudas sociales que el gobierno ha entregado durante la campaña y ahora último, y con base al rebote económico. Tan cierto es lo que le digo, que el propio Banco Central, que dice que este año la economía va a crecer en 3.8%. Recuerde que el año pasado perdimos 2%, primero hay que recuperar el 2% para hablar de crecimiento económico. Pues el Banco Central dice en su previsión que el crecimiento económico será 3.8%. Es tan inestable este crecimiento que también el mismo Banco Central en la misma publicación dice que el año 2026 el crecimiento económico se va a precipitar casa abajo y que del 3.8% va a descender al 1.8%. Si usted tuviera un crecimiento sostenido, estructurado, eso no ocurriría, lo cual refuerza lo que le estoy señalando. Esto es fundamentalmente producto del rebote económico de comparar el año 2025 con un año 2024 que fue muy malo. Entonces, lo que se dice sobre el crecimiento económico es una distorsión de la realidad. Eso es, Jaime. La verdad que eso del crecimiento económico, como le decía al inicio de la pregunta, yo tampoco la creo, porque en realidad la situación es bastante complicada, ¿no? La mayoría de la gente no tiene recursos. Primero, no hay trabajo. Perdóneme una cosa, cuando usted quiera saber cómo está la gente, lo que tiene que mirar, el crecimiento económico es importante, porque solamente con crecimiento económico se genera empleo, y el empleo genera fuentes de ingreso. Hay que ver cómo se distribuye ese crecimiento. Si usted lo que tiene es un crecimiento promedio de la población, ahí está metiendo en el mismo saco al que gana 21 millones de dólares al año y al que está viviendo con 50 dólares al mes. Entonces está sacando unos promedios absurdos. Por eso es que lo que hay que mirar, no digo que el crecimiento económico no haya que mirar, pero el crecimiento económico hay que mirar para ver cómo se desenvuelve la economía y observar el tamaño de la economía. Pero lo que usted tiene que mirar para analizar el bienestar o no de las familias, de los ecuatorianos, hombres y mujeres, lo que tiene que mirar es el grado de cobertura de la canasta familiar básica. Y correcto, como le acabo de decir, ni siquiera se llega, es decir, casi el 80% de la población no la puede cubrir plenamente en su totalidad. Ellos se enfocan en un porcentaje mínimo tal vez de la población, ¿no? Que sí les está yendo bien. Ni siquiera eso, no, ni siquiera eso. Primero, no les importa lo que le pase al resto, en absoluto. A la extrema derecha nunca le ha importado. Desgraciadamente... ¿Y quiénes viven en ese nuevo Ecuador, economista? Perdón, desgraciadamente la izquierda comete tantos errores como los que estamos presenciando, como lo que ha pasado con la CONAI, el movimiento indígena, y la izquierda ecuatoriana está plagada de errores todos los días. Entonces deje el campo libre para que una extrema derecha diga y haga lo que considera que debe hacer. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Quiénes viven? Porque el gobierno tiene una campaña permanente que vivimos un nuevo Ecuador y que no hay que arriesgar lo ganado. ¿Quiénes viven eso? Sí, claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Para quiénes es el nuevo Ecuador? Porque para este 80% de la población no lo es. Y le estoy dando las cifras en relación a la distribución del ingreso de los ecuatorianos. Esa distribución del ingreso, el INEC la dejó rezagada en el año 2012. Yo estoy usando la distribución del ingreso más los análisis que yo he hecho respecto de la franja laboral de cada sector. O sea, si está empleado, tiene empleo formal, está en el subempleo, está en el desempleo, está en la informalidad. El INEC dejó rezagada la distribución de los ingresos en el año 2012. Lo que yo le estoy dando son las nuevas estadísticas de la economía ecuatoriana. Mire, en el Ecuador, en vez de que la izquierda diga las cosas que está diciendo, se pongan a gritar, ¿no? Por ejemplo, debería analizar lo siguiente, ¿no? En el Ecuador, el ministro de Finanzas y la ministra de Finanzas y el gerente del Banco Central dan una conferencia en que básicamente dicen que incrementar el IVA en el 25% e incrementar el precio del diésel en el 55% no ha tenido impacto en los precios.
Sobre eso debería hablar la izquierda. Entonces, ¿Cuál es el impacto? Es que el impacto usted lo tiene que ver en la cobertura de la canasta familiar básica, porque ¿quiénes están en los primeros quintiles, o sea, en los quintiles más pobres? La gente de menos ingresos. Entonces, cuando esta gente ve y sufre las consecuencias del... ¿Por qué no ha variado el índice de precios? Primero, ¿cómo mide usted la inflación? ¿Cómo mide el índice de precios que ellos dicen que no ha variado? Y es verdad, casi no ha variado. Pero, ¿cómo se mide? Es una canasta de como 350 bienes y servicios, se saca un promedio ponderado, dice, este es el índice de precios que mide la inflación. Entonces, lo que ellos están diciendo es, este índice no ha variado mucho, y llegan a una conclusión alarmante, ¿no? Y dicen, eso lo que prueba es que el impacto del crecimiento en el precio del diésel y del IVA no produjo efectos negativos en la sociedad ecuatoriana. Absolutamente falso. Primero el análisis es, eso le decía, ese análisis no haría un estudiante de primer nivel de la universidad. Lo que usted tiene que medir es qué es lo que pasa con el consumo, no el consumo global, sino el consumo por quintiles, porque no es lo mismo el consumo del quintil más pobre que del quintil más rico. Entonces, cuando usted pregunta a quién le ha beneficiado esto, a quién le benefician estas políticas, a una parte del quintil más rico de la población, pero al resto de la gente no le beneficia, como es evidente, porque quién está ganando o con quién tiene ingresos mensuales de $1.70 diario, es decir, $50 al mes, y quién tiene ingresos diarios de $3 diarios, es decir, $90 al mes, vive en la más absoluta miseria. Entonces, el impacto sobre estos quintiles de la población es en el consumo, porque no pueden pagar los nuevos precios. Entonces, lo que hacen es destruir su consumo o reducir su consumo. Gran parte de los artículos que se venden hoy en día no han subido de precios porque han bajado en calidad y en peso, como el pan, por ejemplo. Pero cuando usted está en estos niveles de ingreso, el impacto es muy grande porque usted deja de consumir ciertas cosas. Hay otros quintiles que pueden cubrir el costo. Entonces, si usted tiene una demanda deprimida en los quintiles más pobres, no espere pues que los precios se disparen. Añádale a todo eso el hecho de que el Ecuador es un país dolarizado, tiene moneda dura. Una moneda dura como el dólar impide en gran medida el crecimiento de los precios. Mire la inflación que tiene el señor Milei en Argentina y mire lo que pasa en Argentina. El señor Milei, que no sabe nada de economía, se enorgullece diciendo, porque si supiera no tendría a la gente en el estado en que lo tiene, se enorgullece diciendo que el dólar ha bajado en respecto del peso. Bueno, ahora está subiendo en forma sustantiva, pero sí, bajó el dólar, pero la gente de consumir, el consumo se ha destruido en Argentina. Entonces, si usted va al cementerio, ahí no hay inflación, porque nadie consume. Entonces, la analogía es válida porque si nadie consume, no hay inflación. Ese es el cementerio. Acá usted tiene ingresos tan ínfimos en los primeros quintiles que no espere que eso se exprese en el índice de precios, sino en su consumo. No es que no tienen ahorros para cubrir la diferencia en el índice de precios. Esto que debería ser muy simple de comprender para los principales funcionarios que están hablando lo que están hablando, no lo comprenden o deliberadamente no lo quieren comprender porque no les importa. Pero estos son los temas que debería importarle a la izquierda para orientar mejor sus planteamientos y sus decisiones, cosa que no hacen. Economista, el gobierno ha anunciado que esa compensación que está dándole a los transportistas, a todos los transportistas públicos, será por 8 meses. Por ahí hay algunos analistas que no va a durar 8 meses esas compensaciones. Y el gobierno ya ha dicho que después de ese tiempo que se hagan cargo los alcaldes o los municipios, que ellos se hagan cargo del tema de la compensación. ¿Cómo van a hacer los municipios que ni siquiera el gobierno les envía las rentas a tiempo? Aparte, eso es otro presupuesto, pues. ¿Qué va a pasar? Seguramente va a subir el precio del pasaje en el país. ¿Cuál sería el impacto que tendría la población si es que ocurre eso? Bueno, si sube el costo del transporte, evidentemente hay un impacto en la población, ahí sí, un impacto directo en la población.
Los únicos que no van a ser impactados son los que andan a caballo o andan en mula o los que se transportan caminando. Esos no van a ser impactados. Y aunque usted no lo crea, hay un porcentaje de la población que se traslada caminando, ¿no? Sobre todo en los sectores rurales. Entonces, esos no van a ser impactados. Pero las cadenas de producción sí van a tener un impacto. Pero consumen, pues, ellos, economistas. Es lo que le estoy diciendo. Las cadenas de producción van a tener un impacto porque los bienes y los servicios y los insumos se transforman en vehículos que fundamentalmente consumen diésel. Ahora, usted permítame aquí hacer un paréntesis para señalarle algo que me parece muy importante. Un buen amigo mío ayer me mandó una entrevista que ha hecho el presidente de la República en CNN, por lo menos un fragmento. Y hay algo que a mí me parece sumamente importante y que es en lo que debería reparar la gente, y lo está diciendo bien claro el presidente de la República. Él dice que si es que gana el no, él se queda quieto. Y que va a respetar y que no hace nada y se queda quieto. Exactamente dijo así, me quedo quieto. Perfecto. Entonces, si no gana el no, es porque la gente no quiere que gane el no. ¿Quién ha llevado a los últimos 3 gobiernos al poder? El tema del fraude es otra cosa, pero ¿quién ha llevado a los 3 últimos gobiernos al poder? El del señor Moreno tiene una explicación porque al principio el señor Moreno y sus ministros eran correístas. Al poco tiempo le traicionó al correísmo. Algunos ministros correístas se quedaron en la traición. Algunos fueron despachados después cuando un poderoso banquero comenzó a poner a sus empleados de mano en los puestos claves. Luego vino el gobierno del señor Lasso. El señor Lasso tiene una militancia política conocida, o que la gente no sabía. Por supuesto. Y luego ha venido el gobierno del señor Noboa, también de derecha. ¿Qué parte no se sabía? Se sabía todo, pues los ecuatorianos decidieron lo que decidieron. Entonces ahora el presidente les hace un desafío que mi concepto es extremadamente válido. Les dice, si yo pierdo una consulta, si gana el no, me quedo quieto. ¿Quiénes tienen la palabra? Los ecuatorianos. Son los que tienen que decidir qué clase de país quieren tener. Entonces, si votan por el sí, ok, aguanten y no se quejen, porque la mayoría es la que toma esa decisión. Pero si votan por el no, el presidente está ofreciendo quedarse quieto. ¿Y cómo hacerle entender a la gente? Lo que pasa es que el gobierno tiene recursos para hacer campañas en los medios de comunicación tradicionales, no tradicionales, redes sociales y todo, para votar los recursos del propio pueblo ecuatoriano, porque son parte de los impuestos que pagamos todos, para hacer una campaña millonaria. Incluso comprar medios de comunicación ahora y comprar conciencias. La gente sabe, tal vez, que está mintiéndole el presidente, pero sin embargo al final terminan votando por este gobierno. Todo lo que usted está diciendo es cierto, es verdad. Pero yo le paso la responsabilidad fundamental, no al gobierno, le paso a la izquierda, a los movimientos de izquierda. Mire lo que acaba de ocurrir simplemente en Bolivia el domingo pasado, y ya veremos lo que ocurre este domingo en Argentina. Acaba de ganar Rodrigo Zamora las elecciones. Le saca 10 puntos al candidato de la extrema derecha. Rodrigo Zamora es un candidato de centro y probablemente de centro izquierda. Es hijo de Jaime Paz Zamora, que fue un presidente de izquierda de Bolivia y que con el pasar de los tiempos él se fue ubicando un poco más en el centro. Pero no es que sea un hombre de derecha. Bueno, en Bolivia acaba de ganar la centroizquierda, si usted lo quiere poner así. De manera que sí se puede ganar. El problema es que en el Ecuador tenemos una izquierda inútil. Yo siempre recuerdo lo que decía el profesor Joseph Schumpeter. Era un checo que en el año 1947 escribió un libro donde recomendaba lo que él llamó la destrucción creativa. Yo creo que el Ecuador necesita una destrucción creativa. Schumpeter llamaba destrucción creativa a eliminar todo lo que en el sistema estorba o daña el progreso. Aquí en el Ecuador hay que hacer una destrucción creativa. Mire lo que dicen los líderes, no todos, pero principales líderes de la izquierda, esos que sacan 1% en las elecciones o 0,3%. El discurso no les llega a nadie. Hace pocos días el presidente de la República hablaba de cómo han crecido los depósitos de la banca. ¿Quién le dio ese informe? No sabe nada de economía y le está dando una información que le pone en riesgo al propio presidente porque es fácilmente rebatible.
Pero eso no le interesa a la gente. Hace pocos días también le escuché una entrevista. Aquí en mi concepto a la gente le puede gustar o no le puede gustar. Pero aquí en este país es una de las personas, en este país y en América, es una de las personas que más sabe de campañas electorales, que es Jaime Durán Barba. Le escuché una entrevista en Argentina explicando a qué se debía la desgracia de Milei y pronosticando lo que iba a pasar. Y a propósito, él estuvo asesorando en Bolivia. ¿Por qué probablemente el 90% de las campañas electorales que asesora Durán Barba las gana? Si es que no es más. ¿Por qué? Porque identifica los sentimientos de la gente. Entonces, les aconseja a sus candidatos, como le aconsejó al señor Lasso, que llegara a los sentimientos de la gente. Pero tiene que llegar con propuestas válidas, que no se cumplan después es otra cosa. Aquí en el Ecuador, la izquierda se pasa cantando las mismas canciones, tiene que cantar nuevas canciones. E insultando a la misma izquierda. Claro, aparte de las divisiones propias que tienen. La izquierda tradicional antigua en el Ecuador puede reunirse alrededor de una mesa de café. No es que estoy metiendo a todos en el mismo saco, ¿no? Hay gente muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, uno de los líderes de la verdadera izquierda en el Ecuador fue Manuel Agustín Aguirre. Yo no estoy metiendo a todos en el mismo saco, pero hablo de esta izquierda que no ha progresado, de la vieja izquierda arcaica. Yo me refería a lo que yo le decía a este economista, es al MPD. Usted sienta a Jorge Escala en una entrevista para hablar de cualquier tema de política, no deja de mencionar y acusar al expresidente Rafael Correa. O sea, yo no entiendo por qué este señor que dice ser de izquierda, que para mí son de izquierda pero comen con la derecha, como les decía Febres Cordero. Bueno, el MPD en la campaña del señor Lasso se fue con el señor Lasso, dijo que era preferible apoyar al banquero. Buena parte de los indígenas también hicieron lo mismo, comenzando con la señora Tibán y algunos otros más. Pero lo que le estoy diciendo, hay una izquierda aquí en el Ecuador. Mientras la derecha está organizada, porque siempre ha estado organizada, mientras la derecha, a la derecha le importa a la extrema derecha me refiero, a la extrema derecha neoliberal, le importa un comino lo que suceda con los pobres. Le importa un comino que la gente se muera porque no tiene diálisis o porque no tiene medicinas, porque consideran que son efectos colaterales de los cambios que hay que introducir. Eso es lo que considera el neoliberalismo. Bueno, aquí hay una izquierda que se puede sentar, le decía, en una mesa de café, hablar 8 horas sobre el hilo negro, ¿no? O sobre el arroz con huevo. Pueden hablar cualquier cosa 8 o 10 horas en las categorías analíticas que ellos suelen desenvolver. Cuando la verdadera izquierda, esa verdadera izquierda que es la que está buscando el bien común, está prácticamente oculta en el Ecuador con muy pocas voces y que llega con muy pocos mensajes. Mire el desamparo en el que inició su paro el movimiento indígena. Hace ya 15 días yo con el mayor respeto le exhorté al movimiento indígena a través de una entrevista que me estaban haciendo en Guayaquil, que declinara el paro, porque simplemente era, primero, los planteamientos del paro, en mi concepto, estaban equivocados. O sea, lo que estaban pidiendo en mi concepto era justo, pero no posible. Estaban equivocados y lo que iban es a un sacrificio en vidas como desgraciadamente sucedió y si no declinaban el paro probablemente el sacrificio de vidas hubiera sido mucho mayor. ¿Hubo alguna izquierda que oriente los planteamientos y que le digan, vean señores, en vez de pedir que se bajen el decreto de incremento del diésel, que es un mal subsidio, es mucho mejor que ustedes obtengan que el destino de los recursos del incremento del precio del diésel vaya a la gente pobre, a esos quintiles más pobres de la población? Entonces, aquí la izquierda reina, por el poder que tiene, ha consolidado una estructura que incluye el poder mediático, el poder político, el poder económico y el poder tecnológico. Y en el otro lado, ¿quién está? Los indígenas, porque no hay ningún otro movimiento organizado. Hay ciertas voces valiosas, importantes, por ahí hay algún alcalde que hace análisis importantes, ¿no? Pero olvídese, la desorientación es total. Por eso es que no llegan a la gente y no ganan las elecciones. Entonces, si siguen por este camino, ahora hay un reto, y lo ha planteado el presidente de la República. Si gana el no, me quedo quieto. Pero usted le crea al presidente de la República, economista, pues si él dijo que no iba a subir los combustibles y lo ha hecho, dijo que no iba a subir el IVA y lo ha hecho.
Sí, pero de todas maneras esa declaración es una declaración importante, que después la cumpla o no lo cumpla, ya veremos. Pero esa es una declaración importante que la hace para un medio internacional. Pero sobre todo es un desafío para la mitad de la población que está entre los extremos. Gobernar en los extremos siempre será terrible para la mayoría de la población, la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, hay que gobernar desde el bien común, para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que no se hace. Y lo que yo veo es que este país está huérfano de una verdadera dirigencia. Verá, a la gente le puede o no le puede gustar Rafael Correa. Le puede o no le puede gustar Rafael. Yo no soy correísta, yo ya le he explicado ya más de una vez. Si alguien cree que yo soy correísta, que crea lo que le da la gana. Yo lo conocía a Rafael en la universidad cuando era profesor y le he visto en los últimos 20 años 2 veces. No soy correísta, pero nadie puede negar la vocación social de Correa. Y que Correa llegó con un discurso que le levantó a la gente, le levantó incluso al señor Carlos Vera. Le levantó del asiento porque el señor Carlos Vera apoyaba firmemente la candidatura de Correa, o ya nos hemos olvidado. Entonces, llegó con un discurso nuevo. Habló justamente de lo que yo le acabo de decir, de la destrucción creativa. Y ofreció transformaciones para este país y la gente se conmovió. Después del señor Rafael Correa, ¿quién ha venido aquí del lado de la izquierda o como usted lo quiera llamar? Nadie. Pero si usted ve que lo que tienen es en las elecciones y en las 3 últimas, el grueso de los candidatos están por debajo del 1%. Y lo mismo ocurre con los alcaldes y con los prefectos. Entonces, aquí hay un vacío enorme que los líderes locales no entienden que no están por el camino correcto. El que claramente lo entiende, de lo que yo le he escuchado, es Jaime Durán. Porque eso es lo que él está diciendo. Y no es solamente en una entrevista que dice eso. Ha dicho en varias entrevistas. Y ha tenido éxito en sus propósitos, porque él asesora a gobiernos de izquierda y de derecha, al que le llaman, Economista. ¿No? Ya hablando en términos políticos, sí, creo que vale la pena salirse un poco del tema económico. El capital político que tiene el expresidente Rafael Correa se sigue sosteniendo. ¿Por qué? Se sigue sosteniendo alrededor del 45%. Este país está dividido. Correcto. Hay una derecha que apoya al señor Noboa, que también tiene un porcentaje más o menos similar. Varían en las encuestas. Desde las de Omar Malú del 32-33% hasta las del señor Córdoba, si pueden llamarse encuestas, ¿no?, que le da sobre el 50%. Pero yo creo que un número prudente es hablar de un 40% de apoyo que tiene el señor Noboa. Y un número prudente es hablar de un 40% que tiene el correísmo. O sea, Correa está por encima de Noboa, siempre. En cuanto a los apoyos personales, sí, pero no en cuanto a los apoyos políticos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tiene usted un país dividido. A los ecuatorianos nos han dividido. En vez de dividirnos entre el bien y el mal, nos han dividido entre 2 candidatos que no representan ni de lejos, ni el uno ni el otro, el bien y el mal. Porque yo no creo que nadie llegue a esas posiciones. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque no ha habido nada más aquí en el país que cambie la estructura política del país. Entonces seguimos hablando de lo mismo. Le decía, a la gente le puede o no le puede gustar a Rafael Correa, a su presidencia. Yo creo que fue una presidencia con grandes aciertos y también grandes errores. Pero nadie le puede negar su vocación social. Es evidente la vocación social, porque cuando yo veo las cifras de la inversión social pública, bate los récords probablemente de toda América Latina. De toda América Latina. Y es cuando más se redujo la pobreza, sin duda alguna. ¿Quién dice eso? Dice el Banco Central del Ecuador en sus cifras. Entonces, la gente todavía tiene un recuerdo de él. Pero ahora usted tiene una población bastante joven. Esa población que está en el TikTok y que cuando Correa era presidente, esos que ahora votan y que conforman un enorme porcentaje de la población, estaban jugando bolas, estaban jugando canicas. Recién nacían. O recién nacían. Entonces no se llega a ellos. Por ejemplo, ellos tienen un lenguaje digital. Son otra generación. La vieja izquierda en el Ecuador no sabe cómo referirse a ellos. Pero entonces tiene que utilizar esa herramienta la izquierda. Eso es lo que dice Jaime Durán. Que hay que utilizar diferentes herramientas. Mire, Durán es una persona que aconseja a candidatos de derecha, de izquierda, en fin. No es que está casado con alguno de ellos.
Pero eso es lo que justamente él dice. Si usted quiere entender a los jóvenes de esta generación, la llamada generación de cristal, hay que preocuparse de ver cómo crecieron. Y no es que no están preocupados por el futuro, porque aquí más del 50% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. Están en una situación muy difícil. Sí les preocupa el futuro y no saben qué hacer, pero tampoco encuentran respuestas ni en el gobierno y peor en los líderes, en los llamados líderes sociales. Eso es lo que yo en definitiva estoy tratando de proponer, o por lo menos de poner sobre la mesa, es la necesidad de un cambio, primero de los sentires, de los saberes y de los discursos de los líderes políticos del centro hacia la izquierda. Para mí, uno de los líderes, en este caso de centro-izquierda, que habla con la mayor claridad posible en este país es Jaime Nebot. Pero Jaime Nebot casi que ha colgado los guantes y aparece muy rara vez. Como que se jubiló de la política. No sé si se jubilará porque yo creo que ese tipo de personalidades muere con las botas puestas. Pero también es el responsable de todo el desastre del país, este economista. No creo que debemos quitarle. Yo sé que es un hombre muy coherente, pero él es el responsable, incluso que no esté en la política en este momento. Recordemos que él apoyó el 7 veces sí en la época de Moreno, salió incluso a hacer campaña por el 7 veces sí, que terminó desapareciéndolo políticamente, que solo un político debía de... Yo no estoy diciendo que no ha cometido errores, lo que estoy diciendo es que es uno de los hombres, de los políticos, dije, más claros que tiene este país, porque lo que dice él es bien claro, cualquiera entiende. ¿No? Esto es lo que le falta a la izquierda. El contenido del discurso puede ser diferente, pero lo que le falta es referirse a lo que la gente siente, a lo que la gente quiere, a los sentimientos de la gente, a lo que dice Durán. Mire, usted no puede irle a hablar a un sector campesino a dar un discurso político y explicarle lo que es la balanza de pagos. No. Usted tiene que sumergirse en el mundo de la ruralidad, pues. Estudiar la ruralidad. Soluciones. Entender, para por ese ejemplo, sector. Los urbanos entendemos muy poco al movimiento indígena, porque conocemos muy poco en realidad de cómo funciona la estructura del movimiento indígena. Pero usted no puede dar unos discursos de libro cuando la gente se está comiendo la camisa. Negar aquí el nivel de pobreza de este país es una maldad en mi concepto. El Ecuador no ha mejorado, no hay ningún índice en los que haya mejorado el Ecuador. Mire, las estadísticas están saliendo sobre el hambre y la miseria en el Ecuador. Lo que usted puede es cubrir eso temporalmente, pero luego las cosas afloran. Ese tipo de cosas no son analizadas por la izquierda. Entonces la izquierda grita cosas en el país y por eso pierde las elecciones. Porque no se sincroniza. También debemos indicar algo aquí, economista. Pierde las elecciones porque tiene todo en contra también. O sea, no podemos apartarnos de eso. Hay países donde la izquierda gana las elecciones. Que nos juegan limpio. Aquí nos juegan limpio. Totalmente de acuerdo. El CNE, los medios de comunicación tradicionales, es que tienen una, no sé, una bronca contra el correísmo. Todo lo que ellos hablan en sus espacios es intentando destruir al correísmo. Yo creo que cada vez que hablan de esa manera como que fortalecen al correísmo para ellos. Hay varios países donde pasa eso y sin embargo ha ganado la izquierda. Pero es una izquierda renovada, nueva, mucho más inteligente, mucho más sintonizada con la realidad. A mí me da pena ver incluso que jóvenes de izquierda, jóvenes valiosos, se sumergen en los viejos contenidos que no tienen llegada ante la gente. ¿Qué es lo que quiere fundamentalmente la gente? El grueso de cualquier población, Jaime. Comida, educación, vivienda, seguridad, salud. Esos son los elementos básicos que están reclamando los pobres. Hay que referirse fundamentalmente a eso y dejar las categorías de análisis para otro momento. Entonces se pasan haciendo grandes discursos, lo que usted decía, ¿no? Usted vio, por ejemplo, la convocatoria de los movimientos sociales, con el respeto que se merecen todos ellos, porque creo que en su momento tuvieron un papel importante, o por lo menos tuvieron un papel significativo en el país. En la última convocatoria había más gente haciendo cola para entrar al baño que gente en la calle. ¿Por qué? Porque no convocan a nadie. ¿Cuál es la única fuerza de trabajadores organizadas realmente aquí
que tiene, aparte de esa organización, que tiene incidencia sobre las decisiones del gobierno. ¿Sabe cuál? Los choferes. Economista, le voy a pedir que me ratifique o no que Nebot es centro izquierda, porque se armó un debate en el chat. La gente dice que no cree que Nebot es centro izquierda. ¿Usted dijo que era centro izquierda? No, yo no. Primero no he dicho y tampoco creo que sea de centro izquierda. Ah, ya, bueno, aclarado. No, pero Nebot es una persona que tiene planteamientos de avanzada. Tiene otros de derecha con los que yo no estoy de acuerdo. El más rescatable de la derecha, podríamos decir. ¿O no? No solamente el más rescatable. Yo diría que en los últimos, no sé, pues 30, 40 años, ha sido sin duda alguna uno de los políticos brillantes que ha tenido este país. Verá, nos puede o no nos puede gustar Osvaldo Hurtado, pero es un político superior, pues. Nos puede o no nos puede haber gustado Jaime Roldós, pero era un político superior. Eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con todo lo que ellos decían. Y así podría enumerar otros. Los tales patriarcas de la componenda eran políticos superiores. El mismo Carlos Julio Arosemena era un político de una cultura excelsa. ¿Para qué vamos a hablar de Velasco, que era el profesor de todos ellos juntos? ¿No? Velasco era una verdadera eminencia viviente. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todas las cosas que pasaron en los gobiernos velasquistas. Pero Nebot tiene, así como tiene planteamientos de derecha y errores de derecha, tiene planteamientos sociales importantes. Por ejemplo, es importante escucharle hablar sobre el bien común, las estrategias que él plantea desde el bien común para el bien común, los programas que plantea. Uno puede no estar de acuerdo en algunas cosas, pero el concepto fundamental es importante. Hay gente en la derecha que es valiosa, no todo el mundo es que no sirve para nada, ¿no? Economista, para ir aclarando un poco este tema, ¿por qué viene el nombre de Jaime Nebot en este análisis que usted está haciendo? Yo creo que más viene porque tenemos a un presidente que es de derecha, aunque él dice que es de izquierda, a veces dice que es de centro izquierda, incluso que simpatiza con Lula. Él se vende de esa manera y así se vendió en la primera campaña electoral. Viene esto, ¿por qué? Porque el presidente que tenemos, viendo declaraciones y todo, lamentablemente deja mucho que decir. Y ahí vienen las comparaciones, ¿no? De que tener tal vez un cuadro como Jaime Nebot, que es más coherente en la política, y tenerlo en este momento a un presidente como el presidente Daniel Noboa, pues es una distancia enorme. Las personas son lo que hacen, no lo que dicen. Si usted quiere ver cómo son las personas, mire lo que hacen, no tanto lo que dice. Le voy a poner un ejemplo de lo que he tratado de decirle en estos minutos. Porque yo no soy una persona de derecha, ni quiero serlo. No me gusta encasillarme en la izquierda y peor en esa izquierda antigua e inútil. Estoy a favor de lo que funciona, pero a favor del bien común. Pero no soy neutral. Y yo sé muy bien que los principales adelantos sociales que ha tenido la gente en todos los países no han venido de la derecha, han venido de la izquierda. De manera que tengo bien clara la película, o por lo menos creo tener bien clara. Le decía que le voy a poner un ejemplo para que usted vea que no todo es blanco-negro. No me acuerdo exactamente la fecha del terremoto en el oriente, cuando se destruyeron 40 kilómetros del oleoducto del Sote. Y el Ecuador dejó de exportar durante 8 meses petróleo. Me parece que fue el 5 de marzo del 86. Era gobierno del ingeniero Febres Cordero. Y entonces el Ecuador se quedó sin recursos para el presupuesto del Estado, porque en esas épocas, actualmente el presupuesto del Estado tiene menos de 3.000 millones de dólares por petróleo, ¿no? Los ingresos petroleros, bastante menos. Eso es menos del 10% del presupuesto programado. Pero en esas épocas, el presupuesto del Estado se nutría con 30-40% de ingresos petroleros. O sea, el petróleo era sumamente importante. Y se rompió el oleoducto y el Ecuador dejó de exportar. Y no había plata realmente para nada. Entonces se pidió un préstamo a Nigeria y a Venezuela, que prestaron petróleo, para que el Ecuador no vaya al colapso económico. El ingeniero Febres Cordero llamó al equipo económico y preguntó, como él solía decir, a ver, jóvenes sabios, decía, a ver, en tono de broma, decía, a ver, ¿cuál es la propuesta ahora para solucionar esto? Y el equipo económico le dijo que tenía 2 opciones. Y yo recuerdo bien
los planteamientos que le hizo Carlos Julio Manuel. Le dijo, usted para recoger dinero puede subir de manera importante el IVA. En esa época no se llamaba el IVA, después se llamó IVA, me parece que se llamaba impuesto a las transacciones mercantiles o algo parecido. Puede subir ese impuesto de manera significativa para recoger dinero. Dijo, ¿y cuál es la segunda propuesta? La segunda propuesta es deje de pagar la deuda externa y ahorre esos recursos hasta que el país se estabilice. Entonces, sobre la primera propuesta dijo, él era un hombre de derecha, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Era un empresario que venía de los sectores de derecha. Dijo, yo no puedo subir ese impuesto porque es una bofetada a la pobreza, que es la misma razón por la que no puedo subir el gas, es una bofetada a los pobres de este país. Claramente dijo así. Pero la segunda propuesta es algo que tengo que meditar. Esto fue un día jueves. El día lunes apareció en cadena de televisión, que nadie sabía, y anunció la suspensión del pago de la deuda. Eso hizo una persona que venía de la derecha. Luego hubo otro hecho que fue sustantivo. Decidió visitarle al señor Fidel Castro en Cuba, que no había hecho ningún presidente de derecha. Entonces, ¿por qué le traigo yo estos ejemplos? Porque fueron líderes, y hay todavía líderes, que entienden el mundo de manera diferente. Pero si usted se queda anquilosado y se queda en los viejos discursos, en el revisionismo de la izquierda, entonces no avanza. Aparte de que ocurre lo que usted hace un momento decía, las broncas entre los movimientos de izquierda parecen las broncas entre las iglesias evangélicas. Y eso es lo que tenemos en el Ecuador. Entonces la derecha reina a plenitud, en todo su esplendor. Añádale el poder geopolítico, el poder económico, el poder mediático, el poder tecnológico. Y entonces usted tiene una estructura de conjunto que le tiene al Ecuador donde le tiene. Y claro, la resignación, primero, el hecho de no poder educar a la gente le coloca en una situación de absoluta ignorancia a un alto porcentaje de la población. Ignorancia en el sentido de ignorar. Una alta población ignorante es fácilmente dominable y de la resignación viene el dominio de esa población. Y entonces usted tiene lo que Jesse de Souza, el escritor brasileño, llama los pobres de derecha. Economista, ¿cuál debería ser el modelo económico que debería aplicarse en este país? El que dice Joseph Stiglitz, el capitalismo progresista. Mire, una de las cosas que dicen aquí algunos... ¿Y qué país lo tiene ese capitalismo progresista en este momento? Tal como lo plantea Stiglitz, ninguno, pero hay algunos que se aproximan. Por ejemplo, Uruguay, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, incluso en los gobiernos de derecha. Incluso en los gobiernos de derecha. Yo le diría que Chile, pero en Latinoamérica. Pero en el mundo, un capitalismo progresista, el de los países nórdicos. Una presencia del Estado, pero de un Estado eficiente, pues no de un Estado que no sea eficiente y donde se desperdician o se roban los recursos. Un Estado eficiente pero solidario, como los países nórdicos. Entonces, ese capitalismo progresista del que habla Stiglitz, por ejemplo, refiere algunas de las cosas que en forma infame dicen los neoliberales. Dicen que Keynes y la izquierda asociada con los planteamientos de Keynes, lo que está planteando es un Estado masivo, un Estado que no permite la iniciativa privada. Eso es una solemne tontería, primero porque Keynes nunca dijo eso, y ya no está para defenderse. Lo que Keynes decía es que al mercado no hay que eliminarlo, sino que hay que regularlo. Hay que regular los mercados, pero no eliminarlos. Economista, ¿y el modelo chino? Espérese un segundo. Eso es lo que está diciendo Joseph Stiglitz y lo que está diciendo Paul Krugman, que es otro premio Nobel de Economía. Entonces están diciendo, necesitamos un nuevo contrato social llamado capitalismo progresista. Póngale usted el título que quiera. Stiglitz lo llama capitalismo progresista. Necesitamos un nuevo contrato social entre el Estado, pero un Estado eficiente y solidario, el poder económico, o sea, el mercado, pero un mercado regulado, y la gente, los trabajadores y la gente, que debe tener varios denominadores comunes. Uno de esos es buscar el crecimiento económico y el progreso compartido. Progreso compartido. A eso Joseph Stiglitz y propone varias reformas. Solamente quiero, porque es un tema importante, señalarle algo más.
A mí me gustaría ver a los líderes de izquierda, por ejemplo, discutiendo la reforma laboral que requiere el Ecuador. De hecho, vea, en unos 2 días voy a presentar yo una propuesta. Pero me gustaría verles discutiendo eso. ¿Qué es lo que le dicen? No, la reforma laboral no. Le hagan del trabajo por horas y de entrada le dicen no, sea bueno o sea malo. El trabajo por horas no tiene por qué ser malo si está bien regulado. Lo que hay que preocuparse es quienes regulan, ¿no? Como quienes cuentan los votos. Entonces, no puede usted medir, por ejemplo, con las exigencias laborales que hay, a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, lo mismo que a las grandes empresas. No puede medirle a una familia con la misma vara que le mide al Supermaxi. Y eso es lo que ocurre en el Ecuador. ¿Ha dicho algo la izquierda sobre esto? ¿Qué ha dicho la izquierda sobre esto? Nada. Simplemente una negación absoluta en vez de analizar los cambios solidarios, inteligentes que se requieren para poder impulsar de alguna manera el trabajo. ¿Por qué le quiere usted negar a los jóvenes o a los viejos la capacidad de que trabajen a medio tiempo? ¿Por qué? Los migrantes ecuatorianos, que son 2 millones de personas, ¿no trabajan acaso así? ¿Y no buscan desesperadamente a costa de su vida ir a países como Estados Unidos, Inglaterra o Italia? Ahí funciona todo eso. Lo que necesitamos nosotros aquí es regular. Y para eso se requiere lo que los premios Nobel de Economía del año pasado han venido insistiendo y que es una de las aristas fundamentales de la economía. Desde siempre se requiere institucionalidad y Estado de Derecho, que en este país están semidestruidos, por no decir destruidos. No hay ni institucionalidad, ni hay el Estado de Derecho que requiere el Ecuador. Esa es una línea en la que hay que trabajar. ¿Le ha oído usted algo a la izquierda hablar sobre esto? No me refiero a la derecha, porque ya sabemos lo que es la derecha. Me refiero a los que pueden hacer los cambios. No me refiero a la derecha neoliberal ni oligárquica. Y los cambios tienen que venir de esa izquierda moderna que asocia a la mayoría de la población de manera solidaria, como los países nórdicos. Pero no dicen nada de esto. Salen a gritar 4 tonterías, hacen sus famosas reuniones y no se comunican con nadie. No llegan a nadie, y mucho menos a los jóvenes. Esto que a mucha gente seguramente le puede disgustar. Tal vez a algunos les invite a pensar en los cambios que el país tiene que dar, que las estructuras políticas tienen que dar. Mire lo que pasa en la Asamblea. Esta Asamblea no... En eso tuvo razón Carlos Julio Arosemena, cuando le preguntaron, en esa época se llamaba Congreso Nacional, y le dijo, ¿usted cómo cree que va a ser el próximo Congreso? Dijo, de lo que estoy seguro es que los próximos congresos van a ser peores que este. Y efectivamente así fueron. Cada vez hemos ido descendiendo y descendiendo. Hay gente ahí en la Asamblea, así como hay gente considerada individualmente, como Javier Lazo, por ejemplo. Me parece un excelente legislador. Hay gente que tiene dificultad para juntar 2 líneas. Y eso no están haciendo las leyes. Y esos son los que quieren, disque, realizar los cambios importantes. Ayer vi a este asambleísta Dominic Serrano, que para intervenir en la asamblea tuvo que leer todo el mensaje que quería decir. O sea, nos da a entender que no está preparado ese chico. Claro, no solo él. En eso tienen responsabilidad también los líderes políticos, ¿no? Porque una de las cosas que hay que hacer es escoger con lupa quiénes van a este tipo de posición y también a las alcaldías y a las prefecturas. Yo creo que gran cantidad de alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana deben tener sobre su escritorio el busto de Pilatos. Y desgraciadamente no escogen bien, no piensan bien. Si se pone a cualquier persona, bueno, vienen las traiciones, ¿no? ¿Traiciones a qué? Traiciones a la gente, a un proyecto político que se supone era uno muy diferente al que ellos están ahora impulsando. O mantenerse en este silencio cómplice de haga nomás y diga nomás. Y eso les ocurre en general a todos los partidos políticos. ¿Cómo ve usted al alcalde de Guayaquil? ¿Ah? Al alcalde de Guayaquil. Perdón, ¿cómo me dice? Al alcalde de Guayaquil, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es un gran líder el alcalde de Guayaquil. No sé si su liderazgo es realmente nacional, es un liderazgo local. Todavía es muy temprano para decirlo, pero reúne condiciones que me parecen muy importantes. Es un hombre valiente, es un hombre inteligente y es un hombre que se nota que quiere seguir preparándose, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es el desarrollo de su gestión.
Por lo menos de los indicadores que yo he visto, y analizado, hace poco hice un trabajo sobre eso, del municipio de Quito y de Guayaquil, maneja bien el municipio, maneja bien. Entonces creo que es de las figuras más visibles que hay, No, y que no le ha tenido miedo al gobierno en enfrentarlo también, ¿no? Que le ha tenido consecuencias también. Por eso le digo, es un líder, y además es un líder que los adversarios deben respetarlo, porque al adversario se lo respeta. Si es un adversario que es un adversario honesto, de buena fe, aunque no esté de acuerdo con uno tiene que respetarlo. Y el respeto tiene que ser mutuo. Creo que también hay algo importante que destacar, ¿no? Conecta mucho con los jóvenes. Bueno, él es joven, ¿no? Él es joven. Y me parece que es un hombre bastante joven. Y creo que está en una fase de preparación. Sobre todo, veo lo que decía creo que fue Francisco de Quevedo y Villegas, no me acuerdo muy bien quién fue, pero fue un español, que decía, tiene la difícil facilidad de la sencillez. Entonces, él tiene la facilidad de la sencillez y por eso comunica bien. Hay líderes adicionales, por ejemplo, a mí me parece que una persona que va consolidando una posición de liderazgo es Verónica Silva. Más allá de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo y que creo que ella debería cambiar. Pero yo le veo considerando un liderazgo. Es una figura nueva en esta plaza. Es totalmente distinto a los líderes tradicionales de lo que estamos viendo, por lo menos en las cosas que ella señala. Mire, me parece una persona valiosa, también me parece una persona inteligente, me parece una persona valiente y sobre todo de un gran contenido social, aunque sea una persona bastante controversial. Pedro Granja. Usted no puede negar que Pedro Granja tiene un altísimo componente, una altísima convocatoria social y él es una persona que evidentemente está interesado en favorecer a la gente más débil, en ayudar a la gente más débil y a los pobres. No le conozco, nunca he hablado con él, ¿no? Pero usted no puede negar esa vocación que yo observo que tiene un político como es el doctor Pedro Granja, a quien no le conozco, pero respeto mucho lo que dice. No me gustan algunas cosas de sus diferencias dramáticas a veces con otros líderes, las respeto, no las comparto, pero admiro su valentía, admiro su coraje, admiro su decisión, admiro su preparación y admiro su vocación social. Y así le podría decir, y por esa razón me estaba refiriendo hace un momento a Jaime Nebot, porque yo le he escuchado decir cosas importantes, le he escuchado hablar de los problemas del empleo, los problemas del crecimiento, los problemas de la pobreza. ¿Usted ha escuchado a algún otro líder de la derecha o de la centro derecha hablar de eso? Ninguno. ¿Sabe por qué? No, pues, y que tengan un discurso claro, potente. En el caso, por decirle, lo de el alcalde, lo de Verónica Silva y muchos otros líderes, ¿no? Pero ¿sabe que hay gente de izquierda, amigos míos que son de izquierda, que son muy amigos de Jaime Nebot? Por ejemplo, uno de los amigos antiguos de Jaime Nebot es un hombre que siempre ha estado en la izquierda, Enrique Ayala, por señalarle algo. Y él tiene muchos amigos en la izquierda. Y yo le podría mencionar a varios, ¿no? Pero no quiero aquí generar ningún tipo de compromiso. Economista, en medio de las protestas, el gobierno o el presidente de la República termina beneficiando a la Corporación Noboa a través de una remisión tributaria donde se borran, dijo el abogado de la Corporación Noboa, el doctor Fernando Yávar, hace 2 días, o hace 24 horas, perdón, que se borraron, si no me equivoco, de 98, ellos han pagado $23 millones. ¿Cómo ve el pueblo esto que hizo este presidente, que terminó beneficiando a su familia? Le voy a decir una cosa. Yo creo que el presidente no debía haber hecho eso. Debía haber esperado salir de la presidencia. No entiendo por qué no lo hizo antes, porque la ley, antes de que él sea presidente, han habido varias reformas tributarias. Han habido varias remisiones tributarias. No sé por qué la Corporación Noboa no hizo antes lo que acaban de hacer ahora.
¿Es legal? Sí, es legal. No me parece que sea ético siendo presidente de la República. Debía haberlo hecho antes, porque también tiene derecho. Si hay una ley que dice eso. La reforma que hizo, en este caso la remisión tributaria que hizo el señor Martínez en el año, me parece que fue en el año 2020, ¿no es cierto? Porque las remisiones tributarias, claro, tiene usted 100.000, 200.000 personas beneficiadas, pero las 200.000, las 199.000 se benefician con el 1%, mientras el otro 99% se beneficia el 1% de la población. Es decir, se concentra en el poder económico los beneficios. Entonces, es una tontería decir, hay 300.000 beneficiarios, sí, pero los 299.000 se han beneficiado muy poquito. En cambio, el 1% restante de los beneficiarios ha captado todo el beneficio. Entonces, a mí me parece que la Corporación Noboa tenía derecho de hacerlo, pero debían haberlo hecho antes, no siendo presidente. No porque sea ilegal, sino porque él propuso la nueva remisión tributaria. Yo no le hubiera aconsejado que haga una cosa así, pero veo que tiene buenos consejeros políticos nacionales e internacionales, pero los consejeros económicos que tiene son un desastre universal. Correcto. La verdad que el debate en las redes, cuando sacan algo de Noboa, es ese en este momento. Que el presidente se ha beneficiado o benefició a la corporación Noboa, que pertenece a la familia, con esa cantidad de millones de dólares. ¿Esto va a tener un costo político, tal vez, economista Marco Flores? No quiero lucubrar, pero supuestamente debería tener un costo político, por lo menos en un porcentaje de la población. Todo tiene en la vida un costo político, ¿no? Todo tiene un costo, más bien dicho, aunque no sea político. A propósito, miren, ayer que estaba borroneando algunas cosas, me acordaba de uno de los grandes disparates que repiten aquí, sobre todo los neoliberales criollos, ¿no? Usted ha oído esa expresión de there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. Es una expresión atribuida al profesor Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía en el año 1976. Y yo creo que probablemente él la dijo, aunque no hay una garantía de que lo haya dicho, pero asumamos que él la dijo. Esta es una de las grandes tonterías que se repiten aquí. No hay almuerzo gratis. ¿Sabe cuál es el mayor almuerzo gratis? ¿Quiénes almuerzan gratis todos los días? Y grandes almuerzos gratis. Los monopolios, los oligopolios, las concentraciones económicas en pocas manos, el poder económico concentrado en pocas manos. Eso tiene un almuerzo gratuito todos los días. ¿Le habla de eso la izquierda? ¿Razona sobre eso la izquierda? Le está dejando el campo libre a una derecha no solamente neoliberal, sino elitista. ¿Quiénes son esos monopolios y oligopolios? ¿Quiénes forman? Por ejemplo, usted tiene un alto grado de concentración en el poder bancario. 5 bancos dominan el escenario de 23 bancos. Esos 5 bancos controlan más del 80% de los créditos y más del 80% de los depósitos. Y de paso, son los que generan más del 80% de las utilidades. Los otros 19 bancos o 18 bancos están, a duras penas salen, ¿no? A duras penas salen entre ingresos y egresos. Pero no solamente es el sector bancario. Usted mencionaba algo, el sector mediático. El sector mediático. Hay un monopolio aquí de los grandes medios, o por lo menos un oligopolio de los grandes medios de comunicación, son 2 o 3. ¿Qué posibilidad tiene la gente de escoger con variedad, por ejemplo, las empresas de telefonía celular? Si aquí lo que tienen son 2 internacionales y una local. Y se ha hecho todo lo posible para destruir a CNT. Y la tienen destruida. Entonces usted lo que está entregando son almuerzos gratis al poder económico. Sí. Y esos son temas que se tiene que analizar. Lo que hay que analizar es la construcción del nuevo país, de la nueva patria, pero sin robarse la vieja. Entonces, ¿cómo vamos a construir el nuevo país? ¿De dónde nomás tienen que venir las colaboraciones? Hay que reunir a la gente brillante y más preparada de este país para hacer una nueva construcción de las estructuras del Ecuador, porque estas ya no dan más.
Se requiere nuevamente lo que le decía hace un momento, una destrucción creativa. Y ahí usted tiene que hacer una convocatoria amplia sin prisiones mentales. Habrá gente de la extrema izquierda muy valiosa. Yo tengo un amigo que es realmente de extrema izquierda, como yo le digo, tú eres uno de los pocos animales puros que quedan. Hay un libro que se llama Los animales puros, por eso digo esto. Hay gente que es de la centro izquierda valiosa. Hay gente del centro y del centro derecha que es muy valiosa. Hay que convocar a todas estas personas, hombres y mujeres, a una minga común para construir un país diferente. Hay que invitar a los diferentes sectores de la población para escuchar sus voces, sin que esto signifique pasarse escuchando las voces, o como yo suelo decir, hablando del hilo negro 8 horas, ¿no? En eso debería estar la izquierda, porque la derecha no lo va a hacer. La derecha es elitista, la extrema derecha sobre todo. Pero la izquierda debería hacer, propiciar este tipo de diálogos amplios sin prisiones mentales. Y como figurativamente decía hace un momento, como metáfora, cantar nuevas canciones, pues. Están repitiendo los discursos. Seguimos hablando del socialismo del siglo XXI. No hay que hablar del socialismo en ningún siglo. Hay que hablar de los valores del ser humano, de lo que requiere la gente para mejorar. Vengan las ideas de donde vengan. Si vienen del socialismo, perfecto. Si vienen de una derecha moderna, de la que hablan algunos pensadores de la economía y gente brillante, en buena hora, o sea, sin prisiones mentales. Esa es una convocatoria sin prisiones mentales que solamente tiene un requisito fundamental. A esta convocatoria debe venir gente que quiere trabajar desde el bien común para el bien común. Economista, un último tema. Me gustaría que usted nos haga un análisis sobre esa ley que se aprobó el día de ayer en la Asamblea para donar parte del impuesto a la renta a las Fuerzas Armadas. Póngame en pantalla, Jorge, no sé si tenemos. Aquí está lo que publica el portal Primicias. Dice: Asamblea aprueba ley que permite donaciones para la policía y Fuerzas Armadas. ¿Qué beneficio es esta ley para el Estado? Porque en realidad, si tú donas de 10.000, el 30% es 3.000, ¿no? Que tienes para donarlo. Y si es de 1.000.000, 300.000. ¿Cuál es la donación que va a recibir, pues, una institución? Bueno, primero siempre estuve en absoluto desacuerdo de esa propuesta. En absoluto desacuerdo, y lo sigo estando. Primero, no es una donación. Lo que se propuso y lo que se ha aprobado. Lo que se ha aprobado es un canje. Yo te doy esto, pero me quitas estos impuestos. Es una forma de rebajarse los impuestos. Es una zapada, ¿no? ¿Quién va a calificar lo que se dona? ¿Quién va a evaluar lo que se dona? Es simplemente me quitas impuestos y yo voy a donar. Que algunas cosas que ya no me sirven, voy a ver si dono. Bueno, no, pues alguien tiene que calificar eso. Pero independientemente de eso, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las fuerzas del orden en general, porque están también los marinos, está la aviación, no pueden vivir de la caridad pública. El Estado no puede permitir que vivan de la caridad pública o que completen sus recursos con la caridad pública. El Estado tiene que poner los recursos necesarios en el presupuesto del Estado. Y para eso lo que se requiere es, en primer lugar, buena economía y al final del día una economía sana, que respete los equilibrios fiscales, pero que respete los equilibrios fiscales, no los dogmatismos fiscales. Entonces, en el presupuesto es donde deben estar las asignaciones para las fuerzas del orden. De manera que estoy absolutamente en desacuerdo. Es una forma, mire, ¿por qué yo siempre he tenido dudas y no creo en las alianzas público-privadas? Habrá tal vez alguna excepción, pues siempre hay excepción, pero masivamente no creo en las alianzas público-privadas. Porque si usted lee los textos de las alianzas público-privadas, lo que tiene es una forma de generar grandes beneficios tributarios para un sector privilegiado de la población. Le hago una pregunta. El carpintero de a la vuelta de su casa o la señora que vende almuerzos cerca de su casa, ¿qué tipo de alianza público-privada puede hacer? Ninguna. ¿Quiénes hacen las alianzas público-privadas? Las grandes empresas. Las grandes empresas no necesitan que ustedes perdonen los impuestos. Economista, perdón que le interrumpa, ¿las donaciones tienen que ser económicas o también yo puedo decir, aquí tengo, por decirle, 100 sillas
que no las necesito, son usadas, ¿las puedo donar también o no? Claro, por eso yo le decía que alguien tiene que calificar las donaciones, ¿no? Pero no creo que eso vaya a suceder en la forma en que debería darse. Para mí lo fundamental no es que hayan donaciones para las fuerzas del orden, o sea, para las Fuerzas Armadas, policía, en fin, sino que el presupuesto del Estado les asigne los recursos necesarios y suficientes. No puede ser que los policías estén pidiéndole, le paren a la gente y les digan, oiga, regale para comprar unos 2 galones de gasolina, porque aquí está el carro que no se puede mover, o ayude a empujar el vehículo. Esto es una barbaridad. Estas alianzas público-privadas que hay en el Ecuador están redactadas con puño y letra para beneficiar a ciertos sectores poderosos con la rebaja de impuestos, y no solo la rebaja de impuestos, sino condiciones tributarias mucho más favorables que el inmenso grueso de la población. Déjeme hacer una pregunta en voz alta. ¿Por qué se mantiene entre 1.300 y 1.500 millones de dólares de regalos a las grandes empresas en el gasto tributario del Ecuador? Que son impuestos que deberían pagar y no les cobran. ¿Por qué? ¿No le hace falta eso al presupuesto del Estado? ¿Le ha oído usted a la ministra de Finanzas, a la actual o a las anteriores, que diga una palabra sobre esto? ¿Le oye a la derecha, a los economistas neoliberales de derecha, les ha oído usted mencionar esto alguna vez? No, ¿por qué? Porque son empleados del poder político y económico. ¿Le ha oído usted a la izquierda? Pocas voces, pocas voces. Pero este es un tema, por ejemplo, de análisis, porque no es justo que el Ecuador dedique una cantidad así enorme de recursos. ¿Cómo es posible que haya ¿cuánto es el monto 1.500 millones anuales? 1.500 millones anuales. de la remisión tributaria que hizo recién el gobierno? No. El gasto tributario son los perdones y exoneraciones que concede el SRI. Eso más o menos suma 7.000 millones actualmente. De esos 7.000 millones, hay 1.500 millones que no deberían estar entre los perdones y las exoneraciones, que deberían ser cobrados, porque son perdones y exoneraciones, no a la empresa privada, ojo, sino a grandes empresas. ¿Usted cree que era justo que les perdonen a las grandes mineras el pago del impuesto a la renta durante 10 años? ¿Qué tipo de alianzas público-privadas son esas, si es que se puede llamar así? Y por eso decía, el grueso de la población, las pymes, las micropymes, las medianas empresas, ¿qué tipo de alianzas privadas pueden hacer? Y esas sostienen el 90% del empleo, un poco más del 90% del empleo. Esas son las cosas que hay que cambiar, esas son las cosas que hay que hablar, para ver si también al final del día podemos sentarnos entre contrarios o entre adversarios, pero no enemigos, y tratar de unir este país. Hay que unir lo que está desunido. Yo le escuchaba, no sé si fue el día de ayer o anteayer, a este diputado de ADN, este señor que estaba diciendo horrores contra el correísmo, que antes era social cristiano, Andrés Castillo creo que se llama. No, Castillo, el pelado. Castillo. Sí, no, créame que me es difícil entender que una persona tenga una carga negativa tan grande como él. He escuchado a asambleístas de ADN que critican, que hablan, pero que no tienen este odio acentrado que por lo menos muestra este señor. Eso no le ayuda ni a él ni al país. Y tuvo una respuesta justamente no es Esteban de Torres, Lazo. No. Tuvo una respuesta de Javier Lazo de altura, muy diferente. ¿Por qué los asambleístas tienen que considerarse enemigos entre ellos? Se dicen horrores. Debe haber un respeto mutuo. La diferencia de ideas y de criterios no debe llevarles a los extremos. A mí me parece lamentable que este tipo de cosas ocurran y desgraciadamente... Ese es un insultador, pues, ¿no? Bueno, desgraciadamente eso se ha generalizado en el país. Y ojalá ese tipo de cosas se puedan cambiar. Este país tiene que... A veces yo digo, no solamente puede unirse cuando juega la selección de fútbol, no solamente cuando se une, cuando juega la selección de fútbol. Hay que construir unidades también en el país, en medio de la diversidad. Pero nada de eso se hace. Y entonces seguimos profundizando las diferencias, profundizando las adversidades, y parece ser que profundizando ciertos odios que son dañinos. Hay que respetar al adversario. Correcto. Economista, quiero agradecerle por el tiempo brindado en este análisis de este día viernes. Creo que ha sido interesante conversar con usted, como siempre. Ayuda muchísimo a conocer la política económica de este país, qué es lo que se debe hacer y los errores que están cometiendo
en el actual gobierno. Gracias, economista Marco Flores. Oh, gracias a usted, gracias por invitarme. Un buen día. El economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.